Pues buenos días nuevamente. Nos da gusto iniciar el año con esta reunión y bueno, tenemos algo que decirles. Este es técnicamente el último mensaje de la libertad de la gracia. Es el número 17. Y bien, este mensaje, aunque es técnicamente el último, no quiere decir que ya no vamos a hablar de la gracia. Al contrario, vamos a reafirmar muchos aspectos aprendidos en esta serie durante varios meses. Y bueno, quisiera saber si hemos aprendido, que Dios nos ha ayudado a asimilar el conocimiento de su gracia, si hemos crecido en la gracia de Cristo, como nos dice el apóstol Pedro en 2 Pedro 3:18, ¿se acuerdan? Que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ojalá hayamos crecido más. Y podemos repasar cada mensaje, los tenemos, ustedes los tienen aquí en sus notas. Quienes están escuchando el mensaje lo tienen en la página web de la iglesia, así que cuando sea necesario y cuando sientan que es necesario repasar algún tema, lo podemos hacer fácilmente. Y bien, vamos a iniciar este último mensaje. Les decía, técnicamente es el último porque por ahí queda un mensaje más que a lo mejor no lo damos en la congregación, a lo mejor lo presentamos en forma particular porque está dedicado a los pastores. Y bien, el mensaje de hoy se llama Dar con gracia y aceptar la gracia. Dejamos para el último este mensaje del dar, porque es algo importante que debemos estar aprendiendo, pero más que aprendiendo debemos estar practicando todos los días. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro amo y Señor, se ha dado todo por entero a nosotros y se sigue dando día tras día. Aunque Él es eterno y para Él el tiempo no cuenta, Él se da todos los días a nosotros. Él amanece el día, está con nosotros, termina el día, está con nosotros, vela nuestros sueños durante la noche, al otro día se levanta con nosotros. En sí, Él está presente todos las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Y bien, pues el tema del dar es algo importante que debemos estar aprendiendo, y lo hemos aprendido durante muchos años, la importancia del dar. Pero también debemos aprender a recibir, porque Dios se da y también recibe, ¿sí? Y sabemos que Jesús en su ministerio nos dijo que el que da, recibe. Y entre más demos, más recibimos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a iniciarlo. Tenemos dos escrituras, 2 Corintios 9 del 7 al 8 y Filipenses 3 del 12 al 14, que son las que les dan sustento al mensaje. Pero vamos a introducir el tema. Recuerden que esta es la orden. Seguimos insistiendo en cada mensaje acerca de la orden del apóstol Pedro. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese imperio, esa orden estará presente hasta el final de los tiempos, ¿sí? Hasta que estemos plenamente viviendo en la gloria de Cristo, en el reino, ¿verdad? Y vamos a seguir creciendo todos los días. Y cuando llegamos nosotros a la gloria de Cristo, el día que nuestro cuerpo vaya a la tumba. Así de simple, ¿verdad? Ese día termina nuestro peregrinar en la tierra para esperar el momento supremo de las bodas del Cordero. Como ven, es alegría, es gozo, ¿sí? Y estamos alabando a Dios en este día con cánticos de gozo. Y bueno, debemos tener alegría todo el tiempo. Comenzamos el año con alegría y espero que lo terminemos con alegría. Bien, entonces comenzamos diciendo lo siguiente: la relación amorosa del Dios Trino se manifiesta en dos sentidos. Los que estamos familiarizados con las señales de tránsito, ¿verdad? Hay calles que tienen un solo sentido, cuando los vehículos van en ese sentido nada más, y
las calles que tienen doble sentido, o sea, que algunos van y otros vienen. Y bueno, en la relación amorosa de nuestro Dios, el amor se manifiesta en una vía de dos sentidos, va y viene, ¿ok? Dios nos enseña a recibir su gracia, pero también a dar. Recordemos que todo lo que hemos recibido de Dios, todas las bendiciones que hemos recibido de Dios, no debemos quedarnos con ellas, debemos darlas, compartirlas, darle al que necesita. ¿Por qué? Porque a nosotros ya nos satisfizo, ahora tenemos que satisfacer a otras personas y hay que derramarlo. Recuerden que el ejemplo más típico es el de el agua que va llenando una cubeta, un cubo, un balde, no sé cómo se le llame, en los diferentes lugares donde estén escuchando el mensaje. Y entonces cuando llega el momento de llenarse, si no le cerramos al grifo, se sigue derramando, ¿sí? Pues es así como Dios nos da su gracia, su amor, su presencia y nos llena. Pero llega el momento en que ya no cabe más en nosotros y entonces tiene que derramarse. Bueno, hagamos que esa agua se derrame más y más y más y más, ¿sí?, a otras personas, para que también se vayan llenando y a la vez también ellos derramen y derramen a otras. Y esto se multiplica, ¿sí? Así es el amor de Dios. Bien, la relación es recíproca. Recíproca quiere decir que yo te doy y tú me das. Y en la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno ama al otro y ese que ama es amado por los demás. Uno se da completo y los demás se dan a él completos, ¿sí? Uno sirve al otro y el otro sirve al que sirvió primero, ¿sí? Y entonces debemos aprender a dar. En el caso de hoy, en el tema de hoy, debemos aprender a dar, pero también debemos aprender a recibir. Bien, Dios da, pero también recibe. Y sus hijos deben saber dar y recibir, ¿verdad? Así que esto es algo muy importante, porque el dar se debe manifestar con gozo. El autor del libro de Despertar de la Gracia dice que cuando se toca el tema del dar, empieza a haber caras serias. Cuando alguien en la iglesia pide ofrenda, empiezan como a hacerse a un lado y esconderse atrás de otro porque no quieren dar. Se resiste el ser humano, ¿verdad?, a dar. Y Dios se dio todo completo, por entero, ¿sí? Y lo mismo cuando queremos que los demás obedezcan, ¿verdad? Como que ya no nos gustó. Iba muy bien la relación, pero cuando dicen obedecer, ya no me gustó. Bien, entonces el dar debe manifestarse con gozo, igual que la obediencia, ¿verdad? Bien, vamos a ver la escritura de 2 Corintios 9 del 7 al 8, está tomada de la Dios habla hoy. Veamos qué dice. Es algo que sabemos nosotros, y es que en muchas iglesias, en el sobre de la ofrenda, está esta escritura, ¿sí? Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría, ¿sí? O como dice la Reina Valera, Dios ama al dador alegre, ¿sí? Pero el versículo 8 dice: Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones. ¿Para qué? Para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. ¿Por qué creen que Dios inspiró al apóstol Pablo a escribir este versículo 8? Porque sabía que vamos a dar y Dios se va a satisfacer nuestras necesidades, y cuando ya están satisfechas es necesario que aprendamos a compartirlas, a dar también, ¿sí? Porque aprendimos a recibir, ahora hay que aprender a dar. Y muchas veces hay gente que aprende a dar, pero no sabe recibir. Se da todo, ¿no?, en la vida. Bien, entonces esto es algo muy importante. Debemos dar. ¿Qué debemos dar? ¿Alguna cantidad en específico? No, lo que hayamos decidido dar en nuestro corazón.
Y vamos a ver que no se trata de dinero. Bueno, cuando hablamos de ofrendas hay que poner dinero, sí, pero no nomás se trata de esto. Esta escritura no va dirigida a ese tema. También hay que saber darnos nosotros. ¿Cuánto podemos darnos nosotros a otra persona? Recuerden que dice Cristo que no hay mejor alegría que dar la vida por los amigos, ¿sí? Y el tiempo es la vida. Por tanto, cuando damos de nuestra vida, de nuestro tiempo, estamos dándonos también, ¿sí? Y la otra persona recibe parte de nuestra vida. Y por eso las relaciones son tan bonitas, porque cada uno se va compenetrando tanto que formamos en realidad una familia, ¿sí? Un lazo de amistad, un lazo fundado en el amor de Cristo. Bueno, entonces debemos dar lo que hayamos decidido en el corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría, ¿sí? Bueno, y también para que tengamos y lo que nos sobre sea para ayudar a otros. No podemos decir, ay, si no me alcanza, estamos dudando de la generosidad de nuestro Dios, porque nos va a satisfacer al 100% y nos va a dar más. Y ese más es para compartirlo, ¿ok? Bien, la otra escritura es Filipenses 3 del 12 al 14. Veamos de qué se trata esta. Dice, no es que ya lo haya conseguido todo, dice el apóstol Pablo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó, a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Nueva versión internacional. ¿De qué se trata esto? De que debemos aprender también a recibir y luchar por lo que hemos recibido, defender lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? Hemos recibido todo. Hemos recibido a Dios plenamente, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Luchar para alcanzar la meta. ¿Cuál es la meta? Llegar a vivir en plena relación con Padre, Hijo y Espíritu Santo y todos los seres humanos. Pero, ¿cómo se logra? Compartiendo, haciendo la obra, siendo Cristo en el mundo, llevando a Cristo a los demás, para que todos den gracias y alaben a Dios al final. Imagínense el momento en que seamos testigos de la adoración de toda la humanidad al Padre. Imagínense. Vaya, hay que cerrar los ojos, imaginarnos toda la humanidad. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos faltan por nacer todavía? Y todos darle honra, gloria y alabanza a nuestro Dios, juntos, y ahí estaremos nosotros. Como dice una canción por ahí que dice que entre millones mi voz escuchas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra relación con el Padre es íntima, además, ¿sí? Es personal. Bien, vamos a aprender un poco acerca de la escritura del dar, que es 2 Corintios 9:7. Que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Bueno, ¿qué aprendemos aquí? Lo siguiente: a Dios le produce sumo gozo el dar. Eso es algo que no debemos olvidar. A Dios le produce sumo gozo el dar. Él se dio completamente. Él se ha dado entero, todo entero a su creación. Él se ha entregado a su creación. Se introdujo en su creación en forma de ser humano. Y aquí vamos a antes de ver la cita que vamos a leer, quisiera que entendiéramos esto. Él se introdujo en su creación en forma de ser humano. No nada más para redimir al ser humano, sino para redimir a toda la creación. Y como el ser humano forma parte de la creación, entonces él se convierte en un ser humano, pero para redimir a todo el universo. Así que Cristo es amo y Señor del universo, ¿sí? Y nosotros tenemos la dicha, el privilegio, el gozo de estar en Cristo y ser uno con Cristo y en Cristo, y tener la preeminencia en todo el universo y en toda la creación. ¡Qué hermoso!
Eso somos los hijos de Dios, hermanos. Empezamos este año con ese pensamiento, ¿sí? De que no somos cualquier persona, hermanos. Somos los hijos amados de Dios. Y debemos vivir como verdaderos hijos amados de Dios, dando gloria a nuestro Padre. Esa es la comisión que tenemos por delante. ¿Está muy fuerte? No, ¿verdad? Con la ayuda de Dios todo es posible. Bien, vamos a leer una cita del autor del libro El despertar de la gracia, que dice lo siguiente: la Navidad nos rasca profundamente la picazón de la gracia. ¿Qué lenguaje tan hermoso, ¿no? La Navidad nos rasca profundamente la picazón de la gracia. Cada año nos provee de una oportunidad de salir de nosotros mismos y hacer algo tangible por alguien, sin tener el interés de que nos paguen por lo que hicimos. Nos da la oportunidad de contrarrestar la tendencia egoísta que hay en nosotros y que todos odiamos. En términos sencillos, la Navidad, como ninguna otra celebración anual, nos impulsa a demostrar la verdadera gracia. Porque parece mentira, cuando llega la Navidad, todo el mundo da. Todo el mundo compra regalos, y a veces no nomás son regalos materiales, a veces son regalos más profundos, más hermosos, ¿verdad? Y se dan, ¿sí? Y alguien adopta a una persona, y alguien se encarga de las necesidades de otra, y se da, y sin esperar recompensa. ¿Y por qué en la demás época del año no hacemos esto? Porque tenemos un sentimiento egoísta en nuestro corazón, ¿sí? Entonces ese sentimiento egoísta solamente lo puede acabar, ¿quién cree? La gracia de Cristo, ¿sí? ¿Seguimos? Dios nos dice que es más bienaventurado dar que recibir. Eso ya lo hemos escuchado muchas veces, y viene a la mente ahorita el hacerlo. Ahora, de la misma cita del autor del libro El despertar de la gracia, dice: ¿cómo y por qué damos? Tiene una importancia mucho más grande delante de Dios que lo que damos. ¿Por qué? Porque nace del corazón. Aquí no ve Dios cantidades, no ve dimensiones, no ve grandezas. Ahí ve el sentimiento que produce esa grandeza, el sentimiento que produce esa cantidad, ¿sí? Entonces es mucho más importante para Dios cómo damos y por qué damos, ¿sí? ¿Cómo debemos dar? Ya lo dijo el apóstol Pablo: con gozo, con alegría, ¿sí? ¿Por qué damos? Porque nace en nuestro corazón. Recuerden que Cristo está lleno de misericordia, y todos sus hijos debemos tener misericordia por los demás, ¿sí? Y entonces nace, ¿por qué damos? Nace de la misericordia de Cristo en nosotros, no de nuestra misericordia, de la misericordia de Cristo en nosotros. Es como nace el cómo damos, el por qué damos, ¿sí? Y es más importante que de lo que damos, ¿sí? Bien. Otra cita: la actitud y el motivo son siempre más importantes que la cantidad, ¿sí? El corazón va primero, hermanos. Cuando damos algo, el corazón va primero. Y si no lo hacemos así, empecemos a hacerlo, ¿sí? Por eso estamos aprendiendo a crecer en la gracia. Por eso el propósito de este mensaje es ese: despertar en nosotros el dar con gozo y con alegría. Otra cita: debido a que la gracia se ha separado del dar, la codicia ha llegado como una notoria inundación, ¿sí? Recuerden que el apóstol Pablo venció su codicia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Porque era pecado y era idolatría, ¿sí? Bien. La gracia comienza en un corazón liberado, y debemos sentirnos, a estas alturas, hermanos, debemos sentirnos libres con la gracia, con la libertad que nos da la gracia de Cristo, ¿sí? Libres para amar, libres para dar, libres para dar. ¿Cómo y por qué? No importa la cantidad, no importa la grandeza del dar, ¿ok? Para darnos al Señor primeramente, ¿sí? Debemos darnos a Él.
porque Él ya se dio a nosotros, ¿sí? Y recuerden que el que da recibe. Entonces Cristo espera que nosotros nos demos a Él, porque Él ya se dio a nosotros. El versículo 8 de 2 Corintios 9: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Eso, créanlo, hermanos, ¿sí? Dios guía a algunos a convertirse en ejemplos de generosidad extraordinaria y constante, y al mismo tiempo llenos de un gozo inexplicable. Hay mucha gente que da, ¿sí? Y esa gente que da siempre está alegre. Es mentira que aquella persona que es dadora no esté alegre, porque el gozo es un producto del Espíritu Santo, es fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Y el dar es parte de la naturaleza de Dios. El dar es una manifestación de la gracia, ¿sí? El dar es parte de... el dar es una manifestación de la gracia, ¿sí? Dice 2 Corintios 8:9: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Cuál pobreza? La de Cristo, ¿sí? Dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Por qué su pobreza? Porque Él se hizo pobre, se hizo humano, se hizo un ser humano como nosotros. Y en esa debilidad y en esa pobreza llegamos nosotros a ser ricos, porque entonces llegamos a Dios, ¿sí? Porque Dios es rico, ¿sí? Continuamos. Al dar, modelamos la misma gracia de Cristo. Así es que, hermanos, yo creo que desde este punto podemos empezar a pensar en nuestro corazón que el propósito que podemos hacer en este año es de darnos. Y cuando hablamos de cosas materiales y no las tenemos, aún lo poco que tenemos podemos compartirlo, ¿sí? ¿Recuerdan a la ofrenda de la viuda? ¿Se acuerdan? Tenía muy poquito y sin embargo el motivo que la movió fue el dar, no la cantidad. Por eso Cristo dijo que ella había dado más que todos los que habían puesto en el arca. ¿Por qué? Porque ella se dio a ella misma, su corazón lo entregó completamente, ¿sí? El dar contrarresta nuestro egoísmo y nuestra codicia. Que no somos egoístas, que no somos codiciosos. A veces no nos damos cuenta, hermanos, ¿sí? Pero entonces propongámonos dar, y de esa forma el egoísmo y la codicia irán disminuyendo. Esta cita dice: al dar, en lo profundo de nuestro corazón debe estar ausente cualquier obligación y debe aparecer una risa espontánea. Eso dice el señor Charles Swindoll. Me pareció muy hermosa la cita porque es verdadera. Es algo que debemos considerar. En lo profundo de nuestro corazón, al dar, debe estar ausente cualquier obligación y debe aparecer una risa espontánea, ¿sí? Para afirmar aquello de que Dios ama al que da con alegría, ¿sí? Continuamos. Dice el mismo señor Charles Swindoll: una vez que usted comience a dar basado en la gracia, hágalo confidencialmente. En palabras sencillas, mantenga su boca cerrada. Mantenga en secreto y solo para usted la cantidad que ha dado. Idealmente hágalo en forma anónima, y aquel que recompensa en secreto cumplirá su parte del trato. ¿Sí? ¿Cómo ven? Así es como la viuda entregó su ofrendita, esa monedita, ¿sí? Claro que Cristo la estaba mirando.
Porque para Cristo no podemos escondernos. Él sí nos ve. Él sí ve nuestro corazón. Él sí ve la motivación de nuestro dar, ¿sí? Él sí sabe, porque Él está trabajando en el crecimiento y de la gracia de nuestro Señor en nosotros, ¿sí? Bueno, continuamos. Vamos a pasar a la escritura de Filipenses 3, primero el versículo 12, que dice: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Cuando buscamos la excelencia, la acompaña la intolerancia. Recuerden que muchas gentes se darán cuenta de que estamos creciendo en excelencia y entonces surgirá por ahí, el enemigo nos va a mostrar intolerancia. Entonces mucha gente no nos va a tolerar, nos va a hacer la guerra, ¿sí? Cuando nosotros queremos buscar excelencia, vamos a ver que también en nosotros surge la intolerancia. Ya no vamos a considerar a los demás como iguales a nosotros, sino como inferiores, desgraciadamente. Cuidado con eso, es una advertencia. Si nos dedicamos a disciplinarnos, ¿sí?, viene la impaciencia y la tendencia a juzgar. Dice Dios que debemos ejercitar nuestra disciplina, es cierto, pero cuando lo hacemos para satisfacer nuestro ego, entonces empezamos a impacientarnos porque los demás siguen igual y la tendencia a juzgar. Es que no puedes, es que debes hacerlo, es que tienes que hacerlo, porque si no, no vas a tener entrada al reino, y se acaba la relación de amor. Ahí terminó. Con la educación viene una excesiva sofisticación. Si somos estudiosos, entonces queremos que vean nuestro título, ¿verdad? Queremos que nos respeten y muchas veces queremos hasta que nos nombren por nuestro título, ¿sí? El señor licenciado, el señor maestro, el señor doctor, el señor ingeniero. Y entonces rompemos la emoción del dar, rompemos la alegría, ¿sí?, de poder darnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos estamos subiendo más que los demás, ¿sí? Cuidado. Y con la independencia y la alta producción se presenta el orgullo. Es que yo puedo todo y miren nada más y los demás no pueden. Juzgamos, ¿sí? Nos sentimos importantes ante la sociedad. Pero entonces todo esto, la excelencia, la disciplina, la educación, la independencia y la alta producción, no son buenas amigas del crecimiento de la gracia. Tengamos cuidado con ello. No es que no queramos tener un título de estudio académico, no, hay que buscarlo. ¿Por qué? Porque eso muchas veces depende de nuestro trabajo en la sociedad, desgraciadamente, ¿sí? Hay que estudiar. Pero el que yo estudie al hecho de que me sienta el mejor de todos, pues ya se perdió la humildad que Cristo mostró cuando vino del cielo a convertirse en un ser humano, ¿sí? Entonces, cuidado. Estas cosas impiden el gozo del dar. ¿Se dan cuenta? Inmersos en este proceso, cuando viene alguien lleno de gracia y nos la da, nos sentimos incómodos. Debemos aprender a dar y debemos aprender a recibir. Pero cuando damos con cierta intención de recibir, cuando recibimos nos sentimos mal, ¿sí? O cuando queremos distinguirnos de los demás en la iglesia y nosotros sí damos. Somos ejemplo de generosidad. Cuando alguien nos da, nos sentimos incómodos, ¿sí? No queremos. Y hay algo que hasta hemos hecho nosotros mismos, no podemos negarlo. Cuando alguien nos da, ¿qué es lo primero que pensamos? En retribuirle, ¿sí?, en regresarle el favor. Y eso no es gracia. La gracia no trabaja así. Aprendamos a recibir. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza va a seguir siendo el dar y dar, sin importarnos a quién. Entonces, recibamos también. Recibamos con gracia. La expresión gracias debe darse, lógico, ¿sí? Pero nunca rechacemos esa gracia, porque nunca rechacemos el que se nos den, porque rechazamos la gracia, ¿sí?
Los dadores capaces y frecuentes no son a menudo receptores gratos y dispuestos. Eso es importante. Cuidemos. Es que la gracia de Cristo, como ya lo habíamos platicado en otros mensajes, es que puede llevarnos a los extremos, ¿sí? Y debemos buscar el justo medio, ¿sí? Y en este caso, dar y recibir son opuestos. Debemos buscar el justo medio. Si vamos a dar con alegría, recibamos con alegría. Si ya aprendimos a dar, ahora aprendamos a recibir con gracia, ¿sí? Porque hay mucha gente que se esfuerza por darnos, ¿sí? Y entonces hay que recibirlo, porque es fruto de un esfuerzo que está siendo tomado en cuenta por Dios, ¿sí? Entonces, bienvenido el regalo, ¿sí? Porque ese regalo tiene un valor incalculable de la otra persona y de la relación que tiene con Cristo. Continuamos. Ejemplos de quienes resistieron o rechazaron la gracia. Vamos a ver 4 ejemplos de quienes se resistieron a recibir la gracia. Y debemos cuidarnos de no caer en ello. Y son 4 personajes de la Biblia. El primero, Moisés. En Éxodo 3, del 9 al 19, podemos leer la historia. No vamos a leer ahorita por razones de tiempo, pero en esa escritura encontramos el hecho de que le dijo Dios a Moisés: ve a Faraón y dile que vas a sacar a mi pueblo, que yo voy a sacar a mi pueblo, ¿verdad? Y tú eres mi vocero. ¿Y qué dijo Moisés? ¿Recuerdan lo que dijo Moisés? Manda a otro. Manda a otro. Yo no. ¿Por qué yo? ¿Qué es eso? Resistencia. ¿Sí? Después, ya que medio aceptó, es que yo no sé hablar. Ahí va tu hermano. Él hablará por ti. Pero que no le gustó a Moisés, ¿sí? Él es un ejemplo de alguien que resistió la gracia. Imagínense que Dios les diga a ustedes o a mí que van ustedes a sacar a su pueblo. Ay, híjole, qué importancia tiene eso, ¿no? Y sabiendo que Él está con nosotros, pues vamos, ¿no? Bueno, ahora lo pensamos así. Pero si nos ponemos en el lugar de Moisés, pues tal vez nosotros también nos resistamos, ¿verdad? ¿Por qué yo? ¿Sí? Porque no mandas a otro. Nos estamos juzgando a nosotros mismos, ¿sí? Otro ejemplo, Sansón. No está Caro, que es su ídolo de Carolina. Sansón. En Jueces 16 del 17 al 21 y en Jueces 16 del 25 al 31 está la historia de Sansón. Sansón rechazó la gracia, no supo valorar la gracia. Tanto se fue al extremo que se juntó con una mujer que lo mangoneó, lo puso de su lado, le exigió y él cayó. Después de haber guardado en secreto el poder de su fuerza, el poder de su relación con Dios, lo vino ahora sí a descubrir ante una persona que no supo valorar eso. Pero él no supo valorar la gracia de Dios, ¿sí? Y él la rechaza, la pierde, ¿sí? Y después se arrepiente. Y algo curioso, cuando él se arrepiente, Dios lo escucha, ¿sí? Recuerdan que cuando le sacaron los ojos y quisieron que los filisteos los divirtiera, le dijo a su ayudante: ponme cerca de los muros. Ya no veía. Y Dios lo escuchó porque le dijo: sé benigno conmigo, sé que he pecado y todo eso, pero sé conmigo en este momento. Ahí murió él, ¿sí? Pero aceptó y Dios lo escuchó, ¿sí? Un ejemplo muy, muy hermoso de alguien que rechazó la gracia y al final la aceptó, ¿sí? Tomemos lo bueno de Moisés, tomemos lo bueno de Sansón. Ahora vamos al Nuevo Testamento. El primero es Pedro. Pedro fue un ejemplo de rechazo de la gracia, ¿sí? ¿Qué le dijo primero a Cristo? No te acerques porque yo soy pecador, no te metas conmigo, no soy digno de ti. Y muchos hacemos lo mismo que Pedro, ¿sí? Nos sentimos inferiores, ¿sí? Sabiendo que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Desde ese momento estamos rechazando la gracia.
Pedro no nada más rechazó a Cristo, en ese momento lo negó. Sabemos muy bien, todos sabemos la historia de la negación de Pedro, ¿sí? Lo negó. Y también sabemos del amor de Dios, del amor de Cristo, que lo restituyó. Y todavía después seguía necio, ¿verdad? Era una persona muy insistente. Y así a veces nos vemos retratados en Pedro, ¿o no? Pedro es nuestro ejemplo de humanidad, ¿sí? Más que nada. Pero tenemos otro caso, Pablo. Este es un ejemplo diferente. ¿Por qué? Porque Pablo fue una persona que rechazó la gracia completamente, pero cuando fue derribado por Cristo, se entregó totalmente. Totalmente, ¿sí? Aprendamos de Cristo, de Pablo. Pablo, cuando se dio cuenta con quién estaba, que estaba luchando en contra de Dios, y cuando Dios lo derriba para levantarlo, se da cuenta quién es, y él completamente dice todo lo demás. Y Pablo es un ejemplo muy típico de esta sociedad actual, ¿verdad? Pablo tenía títulos. Pablo era un erudito, era un doctor de la ley. Pablo era una persona de alta alcurnia. Pablo era celoso de la ley. Pablo era defensor de Dios. Pero dice, después de conocer a Cristo, todo esto lo tengo por estiércol. ¿Sí? Fíjense, es un ejemplo hermoso que debemos considerar nosotros. ¿Sí? De nada sirven los títulos, de nada sirven la posición económica, de nada sirve el tener cierta alcurnia o un nombre de familia con abolengo. No sirve para nada ante Dios, porque Dios es sencillo, Dios es humilde, Dios es nuestro Padre y quiere que seamos nosotros igual, humildes. Tomemos esto, aprendamos a dar, pero también aprendamos a recibir. ¿Sí? Continuamos. El versículo 13 de Filipenses 3. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Esa es nuestra carrera, hermanos. A partir de hoy, y mañana decimos a partir de hoy, dentro de un mes decimos a partir de hoy, esta es mi carrera. Dar y recibir. Dar y recibir. ¿Sí? Y entonces, con Dios a nuestro lado, hermanos, ¿quién nos va a hacer retroceder? Pablo venció el orgullo y humildemente se postró a los pies de su maestro. Y él mismo lo dijo: solo cree en Jesús y serás salvo. ¿Por qué? Porque él ya lo había hecho. Él creyó en Cristo. Él creyó en el poder tan grande que le derribó todo su orgullo. Y no se resistió, al contrario, se humilló y se puso a los pies de Cristo. Y cuando la gracia hace su entrada, ya no confiamos en la carne. Y Pablo ya no confió en él. Dice, sigo avanzando, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para que la gracia llegue a nosotros? ¿Qué necesitamos para que la gracia llegue a nosotros, hermanos? ¿O cómo permitirle que entre a nuestras vidas? ¿Qué hacer para que la gracia nos impregne y seamos capaces de despertar a otros a su liberación? ¿O no se sienten libres? Con esta gracia, ¿no se sienten libres? Libres de amar, libres de dar, libres de recibir, libres de seguir a Cristo, libres de adorar a Dios, al Dios verdadero. Porque es una libertad adorar al Dios verdadero. ¿Sí? ¿Qué nos impide? Pues vamos a ver dos cosas. La primera, la admisión de nuestra humildad. Esa es la primera. Debemos admitir que somos humildes, que nuestro origen es humilde. Es divino, pero es humilde, porque nos lo demostró Cristo. ¿Sí? Venir el Rey del universo a nacer como un bebé indefenso en la inmundicia del mundo, representada en aquel establo, ¿sí? Rechazado por todos,
Ese es ser humilde. Ese es ser humilde. Y eso es lo que debemos hacer. Admitir que somos humildes. Por eso somos humanos. ¿Sí? Porque humanos viene de la palabra humus. Y humus quiere decir tierra fértil. Somos de la tierra. Somos humildes. Bien. Y 2, una actitud de humildad. Dispuestos a ser derribados para que Él sea exaltado y glorificado. Este punto me impresionó, me impactó. ¿Sí? Una actitud de humildad. Una cosa es ser humilde y otra cosa es vivir con una actitud de humildad siempre. ¿Sí? Y entonces esa actitud de humildad nos va a llevar a estar dispuestos a ser derribados, a sufrir todo lo que la vida nos presente, con tal de que Dios sea exaltado y glorificado. Amén. Hermanos, vamos a concluir el tema. ¿Qué aprendemos aquí o qué aprendimos hoy? Que debemos aprender a dar y a recibir con gracia, por igual, con una actitud de humildad y respeto, siempre buscando la exaltación y la glorificación de Dios, no la nuestra, la de Él. Pidamos entonces a Dios que nos conceda el don de recibir con gracia. Pidamos a Dios que nos conceda el don de llenarnos de ella. ¿Sí? Y pidamos a Dios que nos ayude a compartirla para que Él sea glorificado y reciba la acción de gracias de todos los demás. Esto es lo más hermoso. Cuando logremos esto y podamos verlo con nuestros propios ojos humanos, podemos sentirnos gozosos y a lo mejor hasta una lágrima de alegría se derrame de nuestros ojos. ¿Sí? Pidamos a Dios nos conceda el don de dar con gracia, y así como Él se ha dado por entero, así nos demos a Él y a los demás. Amén. Demos gracias. Bendito Dios, te damos gracias por habernos dado la oportunidad de conocer tu gracia, habernos dado la dicha de poder entender cuán humilde eres, Señor, y cuán humildes quieres que seamos nosotros. Así que por eso te pedimos que tomes nuestras vidas en tus manos, las ponemos en tus manos para que hagas tu voluntad, para que las lleves por los caminos que le has trazado ya de antemano, que sabemos cuáles son, Señor, pero también sabemos que tú tienes propósitos específicos para cada uno de nosotros. Así que, Padre, ayúdanos a verlos, ayúdanos a crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a ser dadores alegres, a dar y a recibir con gracia y la gracia. Padre nuestro, gracias por todo ello. En el nombre de Cristo nos ponemos en tus manos y te agradecemos y pedimos todo y te alabamos, te bendecimos, y que todo el mundo te dé gracias y te dé honra y alabanza. Amén.